Bueno, ante todo un saludo para todas las personas que acceden a esta videoconferencia. Es la primera ocasión que tengo de dirigirme a los colegas del proyecto internacional Connected Worlds, The Caribbean Origin of Modern World, que nos une a todos en un empeño de trazar el camino para reconstruir la historia del Caribe y su conexión con el resto de las regiones del planeta. Permítanme una breve presentación de mi persona, no con ánimos de vanidad, sino con el deseo de que conozcan nuestra actividad profesional. Mi nombre es Jorge Freddy Ramírez Pérez, soy profesor de la Universidad de Pinar del Río, miembro de la Academia de la Historia de Cuba, de la Academia de Ciencias de Cuba, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y de la Unión de Historiadores de Cuba, entre otras asociaciones, como es el caso de la Sociedad Espeleológica de Cuba. También nos gusta incursionar en exploraciones del mundo subterráneo de nuestro país. En la mañana de hoy tengo el placer de presentar una propuesta que desde el proyecto, en el caso de Cuba, nos compromete con un tema muy interesante que es la historia del espacio que hoy ocupa el Caribe en su expresión geográfica más amplia. No obstante a eso, antes de entrar en el tema, quisiera referirme particularmente al objetivo que en el caso personal y de los colegas que me acompañan, estamos abordando dentro del proyecto. Nosotros estamos responsabilizados con las particularidades del marco histórico de Cuba en relación con otros países de la región histórica caribeña. Particularmente hay tres objetivos específicos a los cuales estaremos apuntando en nuestras intervenciones, tanto en la que hoy estoy realizando como en la futura. Estudiar de manera comparativa las diferentes interzonas de la región caribeña y los vínculos, o sea, esa sinergia que se establecen entre espacios dentro del Caribe. Analizar las influencias de la metrópoli en las relaciones intercaribeñas, tanto en la metrópoli española como todas las que intervinieron en lo que ha ocurrido en los últimos 500 años de historia de esta zona. Estudiar las relaciones que se establecieron en el siglo XIX a partir de los grandes fenómenos sociales y económicos que afectaron la zona del Caribe. Esas son, digamos, nuestras responsabilidades expresadas en objetivo con respecto a el proyecto. Ahora bien, la propuesta que queremos hacer y que seguramente va a ser de alguna manera de interés para todos por su alcance innovador, es el Caribe con formación de una macrorregión histórica. Para ello he invitado, además de lo que voy a tratar, he invitado a un colega que se estará presentando en esta conferencia a segunda hora. Entre los dos trataremos de abarcar todo el espectro, tanto teórico-conceptual como ya estudios de caso, para demostrar la propuesta que estamos haciendo del Caribe como una macrorregión histórica. Pretendemos en esta conferencia, y en la que mi colega también estará realizando, contribuir a dar solución a las limitaciones de la taxonomía existente en la actualidad sobre los estudios de regionalización histórica del Caribe. Hasta ahora toda la literatura, sobre todo los expertos que han tratado el tema, siguen un derrotero. Nosotros estamos planteando una nueva vertiente en lo que es la taxonomía para el abordaje de la historia del Caribe, y hacia ellos estaremos apuntando en esta conferencia. Comprender la configuración estructural y funcional, así como la identidad histórica de la macrorregión del Caribe, desde la relación espacio-tiempo en una larga duración, como es el caso de la historia que ha
transcurrido en el espacio del Caribe. Las investigaciones históricas a partir de la relación espacio-tiempo obviamente requieren de fundamentos sobre criterios metodológicos que faciliten el ordenamiento y la comprensión. Es precisamente sobre esto, quizás los colegas dirán, bueno, es una clase metodológica para profesionales y expertos. No, no es la pretensión, pero sí creo que es necesario compartir algunos criterios de carácter metodológico para poder entender luego el estudio de casos que vamos a estar presentando. Y con ellos, bueno, pues estaríamos abriendo una vertiente que desde el campo de la innovación pudiera ayudar a entender mejor la historia del Caribe. Eso lo pudiéramos lograr a partir de una taxonomía o clasificación tipológica del territorio a diferentes escalas, en su vínculo, obviamente, de la sinergia de la actuación del hombre, que en esos espacios pueden, y en cada escala, pueden establecer rasgos muy particulares, muy singulares de ellos. Sobre todo amparado y quizás apoyado en disciplinas, si se consideran así, al menos nosotros le hemos dado mucho crédito, de la geohistoria y toda una serie de disciplinas que pudieran estarnos ayudando, como es el caso de la arqueología del paisaje, la sociología, la antropología, en fin. Se trata de un enfoque multidisciplinar que permite una claridad mayor que la que hasta ahora hemos tenido de la historia del Caribe. Todo esto apoyado en que el hombre, los sujetos, en un tiempo y un espacio determinado, obviamente dejan una huella, establecen vínculos con ese espacio, y precisamente esa huella y ese vínculo es al cual nos queremos estar refiriendo a diferentes escalas, porque no hay otra manera de un abordaje lo más objetivo posible de la historia. Las sociedades humanas, a lo largo del tiempo, en su lucha por la supervivencia y la elevación de su calidad de vida, han ido definiendo espacios y ocupándolos como procesos de territorialización. Precisamente este aspecto de la territorialización es un elemento que nos puede ayudar mucho en cómo el individuo se empodera, se identifica y siente un sentido de pertenencia del espacio. Las proporciones y escalas del mismo se han definido en relación con la manera en que lo han gestionado esas personas que han ocupado dichos espacios, de acuerdo a diferentes factores que nosotros como historiadores debemos evaluar: la geografía, el aspecto étnico, la economía que se desarrolla en esos espacios, la cultura que se establece y evoluciona en el tiempo, el sentido de pertenencia al cual ya hice referencia, y los espacios vistos desde la simbología que significa él para las personas que lo habitan. Por lo tanto, pudiéramos estar diciendo que la territorialidad de los grupos humanos está constituida por tres elementos que son básicos. El sentido de la identidad espacial. Es decir, es la impresión, es la sensación que tiene el individuo de interpretar el lugar, de darle un significado en su vida, qué significa ese espacio para él, y el sentido de pertenencia que hay con ese espacio en particular. El otro elemento es el sentido de la exclusividad, considerado como el hecho de pertenecer a una unidad socioespacial particular, por supuesto. Eso se va formando, digamos que la sensación, la condición que va creando el individuo cuando se siente parte de este lugar y no del otro. Es decir, es el sentido de exclusividad en su hábitat, en su desarrollo a cualquier escala, en un lugar que lo diferencia del otro. Es decir, cómo yo me siento en este lugar y
cuán bien me siento en este lugar a diferencia del resto del lugar que puedo conocer, de los otros espacios que pueden estar habitados por otros grupos y que también tienen, desde su enfoque, tienen el mismo sentido. Y por último, la compartimentación de la interacción humana en el espacio, lo que implica una manera de comportarse al interior de ese espacio o de esa unidad territorial, es decir, cómo se establecen dentro de ese espacio las relaciones humanas. Ahora bien, visto esto hasta ahora, digamos en un significado quizás un poco abstracto y teórico, nosotros basados en ello estamos proponiendo una escala taxonómica. Escala taxonómica que pudiera ser tan compleja como el propio investigador lo considere o tan particular a la hora de enfocar el estudio. Preferimos entonces, como estamos ofreciendo una conferencia general, preferimos entonces utilizar una escala, digamos, la más amplia posible, pero a la vez la más precisa posible para poder ejemplificar lo que queremos proponer al resto de los colegas. La escala taxonómica que estamos planteando, y ustedes lo pueden apreciar en la gráfica que está en pantalla en estos momentos, alcanza dos grandes escenarios. Un escenario supranacional, tomando como base el país, y una escala, o sea, un escenario subnacional. Muchos elementos de estos son conocidos a través de las propuestas metodológicas que han hecho expertos sobre la materia, sobre todo los expertos en historia regional. Pero bueno, queríamos que dentro de esa visión que ya se tiene de cómo abordar la historia regional, queríamos hacer algunas precisiones y por eso esta escala taxonómica pudiera ayudarnos. A nivel supranacional, es decir, aquel escenario que supera la escala de un país, estaríamos en presencia de un nivel 1, donde pudiéramos considerar macrorregión histórica a un gran espacio donde, por razones que ya estaremos explicando un poco más adelante, existen rasgos comunes que la identifican y además la aglutinan. Si ese espacio macroeconómico es complejo, se pudiera llevar incluso a una subdivisión de submacroregiones históricas. Ese es el caso del Caribe que estaremos también particularizando. Después vendría ya la escala país, que está simbolizada por esa línea discontinua que pueden observar en pantalla, donde obviamente ya entramos en un escenario subnacional y ahí entonces ya es un poco más conocida la taxonomía que se ha estado empleando, aunque hay algunos elementos novedosos. En un nivel 2 estaríamos tratando o abordando el tema de la región histórica y obviamente lo mismo que hemos expresado anteriormente, si una región histórica es compleja o necesita de subdivisiones, entonces pudiéramos estar utilizando la terminología de subregión histórica. Dentro de esa subregión histórica o dentro de la región, en dependencia de la complejidad, repito, de la región, pudiéramos entonces estar en un nivel 3, donde la localidad histórica vendría a ser la solución en el abordaje del tema histórico. Yo decía al principio que si las personas consideran aún particularizar aún más, nosotros pudiéramos seguir bajando esa escala y de la localidad histórica pudiéramos descender hasta un cuarto nivel, donde pudiéramos estar hablando de pequeños espacios muy identificados con presencia humana, que tienen sus particularidades y tienen una trascendencia histórica en el tiempo, quizás en la larga duración sobre todo, que pudiéramos estar considerando como núcleos históricos. Es decir, pudiéramos estar trabajando a esa pequeña escala, aún dentro de una localidad que de hecho ya lo es, quizás comparando o utilizando las experiencias empleadas en Italia con la microhistoria, o incluso aquí en América, el caso de México, con las aportaciones que hizo Luis González con respecto a ello. Es decir, el abordaje de la microhistoria pudiera estar a esa escala de un núcleo histórico. Por lo tanto, este elemento que hemos introducido de escala taxonómica, diríamos que es una de nuestras novedades para
la propuesta que le hemos traído en la mañana de hoy. Ahora, si queremos particularizar ya a nivel de los contenidos de esta escala taxonómica, pudiéramos considerar que una macrorregión histórica es un espacio extenso conformado por la agrupación de las áreas o partes de ellas de varios países que están identificadas por características comunes, económicas, históricas, culturales, sociales y políticas, y de ellas tenemos muchos ejemplos en el mundo, en particular nuestra macrorregión del Caribe, que tradicionalmente se le ha denominado región del Caribe, pero que en esta propuesta nosotros preferimos hablar de una macrorregión y de una región, considerando que eso puede traer confusiones en el enfoque metodológico, ya que hacia el interior de un país también existen regiones, y esto pues pudiera ayudar mucho en términos convencionales del enfoque de la historia regional. En el caso de la región histórica ya a nivel subnacional, pudiéramos decir que identifica el espacio dentro de los países cuyos rasgos son comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional, de índole histórica particularmente, de acuerdo a sus complejidades. Se pueden subdividir también, como habíamos planteado, en subregiones, y eso, bueno, se deja al alcance de la investigación, de la propuesta de investigación que se haga en cuanto a su alcance, a su campo de estudio, en este campo, el campo de la investigación. Y por último, la localidad histórica, que ya habíamos expresado como un espacio menor dentro de una región o subregión, en el caso que lo consideren, definido por sus características más específicas aún, sin renunciar a aquellas del espacio mayor, en este caso de la subregión o de la región al cual pertenece. Digamos, estas son las grandes unidades taxonómicas que pueden ser subdivididas de acuerdo a lo que ya hemos expresado. Ahora, ¿cuál es la perspectiva desde la teoría general de sistemas en los estudios de espacios históricos? Nosotros consideramos también en el plano metodológico, ya hemos estado abordando las estructuras taxonómicas, que uno de los elementos que al menos en el caso nuestro nos ha ayudado mucho y nos acompaña en todas nuestras investigaciones es la aplicación de la ya bien conocida teoría general de sistemas en los estudios de espacios históricos. Es la que más se adecua para poder entender cómo dentro de un espacio se establecen intercambios de flujo y energía, cómo funciona tanto desde el área social, humana, como desde el área del espacio natural, y entre ellos sus vínculos, sus relaciones internas. Para ello vamos a particularizar en algunos elementos que esta teoría nos ayuda a entender y enfocar los estudios de la región, de la subregión o cualquier escenario al cual estemos abordando. Nosotros pudiéramos estar hablando de un primer elemento. Todo espacio histórico presume ser delimitado y continuo, de extensión variable, con una peculiar combinación de elementos físicos y humanos dotados de ciertos atributos que le otorgan una identidad propia y diferenciadora. Esto para nosotros es básico. Estamos hablando de un espacio con una dinámica no como la que ocurre en el caso de los espacios políticos administrativos, que tienen una delimitación convencional establecida para delimitar, digamos, territorios bajo administraciones diferentes, sino estamos hablando de un espacio que no es una línea, sino un espacio con fronteras, digamos, zonas de interfase, espacios de interfase que conectan con otros espacios. Un segundo elemento, el espacio histórico aparece dotado de entropía, cohesión, estructurado por la existencia de estrechas interrelaciones entre los elementos que lo componen, tanto de orden natural como de orden social. Es decir, dentro de ese espacio se está produciendo un intercambio, y uno, en la medida que profundiza en la historia, en la medida que nos vamos a la historia más antigua, esa relación es mucho más estrecha todavía entre los elementos o componentes del sistema natural con los elementos del sistema social, y obviamente esa relación. Uno va a las comunidades prehispánicas y eso todavía es mucho más estrecho
que en la actualidad, donde hay una modificación, sobre todo del hombre, aplicando nuevas tecnologías. Un tercer elemento es el espacio histórico, es un sistema abierto, es decir, aquí estamos en presencia de que ese espacio tampoco es cerrado, es decir, no estamos dentro de una muralla donde no hay conexión con el exterior. En ese espacio, a partir de la teoría del sistema, también hay conexión externa con otros espacios que se desarrollan de una manera diferente, pero que entre ellos hay intercambio, por lo tanto, es importante conocer que ese entorno hay que también evaluarlo, hay que estudiarlo para entender cómo aporta hacia el espacio que estamos estudiando, cómo el que estamos estudiando aporta hacia el exterior. Por lo tanto, hay salidas y entradas de flujo y energía como se definen en términos concretos. Un cuarto elemento es el carácter del sistema que justifica el espacio histórico para que también alcance una estabilidad en sus relaciones internas, es decir, también el espacio necesita, y por eso hay que analizarlo, una estabilidad, pero a la vez esa estabilidad evoluciona en el tiempo. Y esa coherencia, bueno, por supuesto, los grupos humanos que están dentro de ella son los encargados de lograrla. Un quinto elemento es el grado de organización interna que varía de un espacio a otro. No todos los espacios tienen una misma forma de organizarse hacia lo interno. Por lo tanto, es un elemento que hay que tener en cuenta. Un sexto elemento es el espacio histórico, es una realidad observable a diferentes escalas, es decir, la sucesión histórica, el tiempo histórico que ha ido ocurriendo en esos espacios es observable, no solo desde el punto de vista de la huella humana que deja, sino desde la manera en que esos seres humanos se están relacionando dentro de ese espacio y esa huella se va, en el tiempo se va modificando, pero que es identificable. Por eso decía al principio, el uso de la arqueología del paisaje es un elemento importante, es una de las herramientas importantes, cómo ese paisaje va cambiando, cómo esa naturaleza va cambiando de acuerdo a la manera en que los seres humanos van actuando en ella. Y por último, cada espacio histórico se diferencia de los restantes por la existencia de discontinuidades. Es obvio que en la medida que pasa el tiempo, en un espacio determinado se van estableciendo identidades y discontinuidades también que son propias de la dinámica interna de esos espacios, que esas discontinuidades son las que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de diferenciar a diferentes escalas qué cosa es una localidad de otra, cómo se diferencia una localidad de una subregión, de una región, así sucesivamente escalando hacia los niveles más altos, submacroregiones, macroregiones, porque esas discontinuidades son las que nos van a permitir a nosotros ya darnos cuenta que estamos transitando de un espacio a otro. Nosotros a eso le llamamos franja de transición, y esa franja de transición puede ser tan ancha o tan estrecha en la medida de que esas discontinuidades y esas identidades se van diferenciando. Este último elemento es uno de los más que hemos utilizado para poder establecer, digamos ya a nivel cartográfico, una de otras a cualquier escala, es decir, ya su representación cartográfica pide de que nosotros podamos diferenciar a partir de esa franja. Eso es lo que lo diferencia de las divisiones político-administrativas, en este caso de las estructuras que existen en cada territorio, que en el caso de Cuba, bueno, es municipio, provincia y nación. Bueno, ya me parece que pudiéramos entrar entonces en algunas cuestiones que nos van a permitir aplicar lo que hasta ahora hemos estado expresando desde el punto de vista metodológico a la región del Caribe, que es nuestra, digamos, nuestra unidad de estudio fundamental y demostración para el caso de los colegas que nos están escuchando. De manera que pudiéramos estar solo algunas cuestiones de carácter general del Caribe, porque es obvio que estoy en presencia de personas que dominan muy bien la historia del Caribe, solamente apuntar algunos hitos fundamentales que nos permitirán luego entender la propuesta que le vamos a hacer a ustedes
en cuanto a la visión cartográfica que tenemos de la taxonomía aplicada para este caso. Por lo tanto, en el caso de la visión geográfica del Caribe, nosotros pudiéramos estar viendo, como ustedes pueden apreciar en la gráfica que se muestra en pantalla, que nuestra región es una región muy interesante dentro de las regiones, una macrorregión muy interesante dentro de las macrorregiones que hemos considerado en el planeta, que está compuesta por áreas continentales, que está propuesta por aguas de diferentes océanos e incluso de mares interiores, que está compuesta por islas, por archipiélagos, que hay islas mayores, que hay islas pequeñas, podemos tener una isla grande, incluso hasta una isla pequeña, conformando naciones diferentes. Tenemos más de una veintena de países que actúan en sinergia dentro de ese espacio de la macrorregión del Caribe. Y por lo tanto, este elemento geográfico es muy importante tener en cuenta, porque lo que esté pasando aplicando la teoría del sistema, lo que esté pasando dentro de ese espacio que estamos observando, pues sinceramente no puede pasar por alto en su aspecto natural como tampoco en su aspecto social. De manera que es imposible abstraerse a la hora de una reconstrucción histórica de los elementos que componen el sistema natural y los elementos que componen el sistema social de esta macrorregión. Hay elementos que actúan de manera directa en esta área. Y estos elementos, sobre todo naturales, han modificado, han incidido, han perturbado en algún momento de la larga historia a los habitantes que han ocupado este espacio de la macrorregión del Caribe. Un primer elemento, que en este caso fue un elemento clave en los primeros siglos del periodo colonial, es la gran corriente ecuatorial que al entrar en el Caribe transita por todo el mar interior, propiamente dicho ya, el mar Caribe. Luego hace una circunnavegación, prácticamente bojea a las costas del Golfo de México para salir entre la península de la Florida y Cuba hacia el Océano Atlántico, en este caso convertido en ya la conocida Gulf Stream, o sea, la corriente del Golfo. Y esos pequeños íconos de navegación que están representados en esas embarcaciones a vela, quisimos ponerla para que comprendamos que esa corriente fue clave en la navegación que en el caso de los europeos se realizaron durante varios siglos a vela y que necesariamente ayudó mucho a la corriente del Golfo, también con los vientos, a poder realizar toda la dinámica de navegación, que era el transporte fundamental en esa época en el Caribe. Por lo tanto, estamos en presencia de un elemento natural que condicionó y ayudó y aportó muchísimo a lo que ocurrió en materia de navegación y de relaciones comerciales y de otro tipo en la zona de la macrorregión del Caribe. Ahora les ofrezco ahí en pantalla la más reciente imagen de esa corriente del Golfo. Es una imagen satelital del mes de septiembre del presente año, donde se ve en la zona, digamos, más clara dentro de la zona, en esta zona mucho más clara. Vamos a utilizar un puntero. Vean ustedes toda esta zona que se ve un poco más clara, que está siguiendo el puntero, es la corriente del Golfo que acabamos de ver en un esquema cartográfico, pero es una imagen actual, por lo tanto, ese elemento natural aún se mantiene, es parte de la vida actual de la dinámica marítima que tiene el Caribe. Otro elemento que ha sido recurrente, incluso es parte de la cosmogonía de los grupos que habitaron por primera vez, o sea, los pobladores originarios de la zona de la macrorregión del Caribe, incluso está representado en su cosmogonía.
y que después ha marchado como parte de la vida cotidiana de esta región, que son los huracanes y otros tipos de tormentas tropicales que ocurren en esta zona. Eso que ustedes están viendo, esa densidad de líneas, representa la historia de todos los huracanes que han pasado en el Caribe de 1851 hasta 2017, que es el momento en que se cortó la información en esta imagen. Pero vean ustedes cómo la incidencia es total en esa región, macrorregión del Caribe, y que está, digamos, que incidiendo sobre la vida de las personas, la economía, incluso la historia y la cultura de las personas que han habitado a lo largo de la historia, de la larga duración en este lugar. Otro elemento que es significativo también para la macrorregión del Caribe es la tectónica, es decir, la influencia de los movimientos tectónicos y también obviamente de los volcanes que existen en la zona. Las líneas gruesas que estamos recorriendo con el puntero establecen las diferentes placas tectónicas. Aquí estamos en presencia en la zona norte de la placa Norteamérica. En esta zona, entre esta circunvalación que estamos realizando, la placa Caribe, en la zona del Pacífico, la placa Cocos y la placa Suramérica en esta zona. Como pueden ver en estas flechas que están orientando hacia qué lugar se están dirigiendo las placas, nos está diciendo que hay una dinámica que es continua, que no se detiene y que está incidiendo sobre todos los países de la macrorregión. Hace poco, hace apenas un mes, ocurrió un terremoto en Haití, que es una de las zonas de mayor impacto de los terremotos, que ha dañado muchísimo la infraestructura y a la sociedad en general de esa nación. Pero eso está ocurriendo con mayor o menor intensidad en toda esta región, sobre todo a lo largo de las líneas de falla, y esto tiene una incidencia histórica que ha sido referida por la historia en el poblamiento de la macrorregión. Por lo tanto, estos elementos de carácter natural forman parte también de la historia y que no pueden pasar por alto a la hora de poder establecer su relación con el devenir histórico de la macrorregión. Si pudiéramos hacer un resumen muy breve de los principales hitos históricos, sobre todo en el periodo colonial, que es donde estamos centrados, estamos en presencia de pueblos originarios durante varios milenios, antes de la llegada de los europeos, y luego también en su conexión y intercambio cultural con los pueblos de Europa. En los últimos siglos, toda esta relación con mayor intensidad se ha dado obviamente por la influencia de diferentes metrópolis y de toda la presión que sobre la macrorregión ocurrió durante la presencia europea, y por lo tanto la historia ahí avanzó y se aceleró en términos de todas las manifestaciones, sobre todo desde una visión más multidimensional. El escenario del Caribe es de encuentros de culturas y sistemas políticos de diferentes grados de desarrollo. Primero empezamos con la presencia española, pero luego participaron obviamente otras naciones que también incorporaron elementos culturales, económicos y de otro carácter a la macrorregión, que le dio todavía más diversidad. También el espacio fue propicio para el comercio legal, pero también para el ilegal, a lo largo del periodo colonial fundamentalmente, que dio un carácter muy particular. Incluso ese comercio, sobre todo el ilegal, fue también intercambio, fue también relaciones sociales, aunque eran clandestinas, también se establecieron entre las partes, entre las unidades territoriales de la macrorregión, se establecieron relaciones de cultura. La presencia de piratas y corsarios durante varios siglos le dio un toque muy especial a la región. Ustedes saben que se caracteriza fundamentalmente a la región del Caribe, llamada región del Caribe. Repito, nosotros preferimos seguir diciéndole macrorregión, que es nuestro propósito. En esa macrorregión se está dando una dinámica entre piratas y corsarios que también le dieron una particularidad al espacio del Caribe. Las guerras por la independencia de estos espacios, de algunas de estas naciones, también es un hito importante, y los conflictos que desde el punto de vista político se han estado dando a lo largo de
de estos últimos 5 siglos y que hoy permanecen en la actualidad, pero que en la medida que estos países han comprendido la necesidad, sobre todo desde el área del Caribe, de unirse en la diferencia, eso ha estado ocurriendo. De hecho, ya existen, digamos que, sociedades, instituciones que han intentado e intentan que estos conflictos políticos sean inferiores a las necesidades y soluciones de los problemas que tiene el Caribe. Desde el punto de vista de la evolución, desde el proceso de la regionalización, nosotros pudiéramos estar hablando de 3 momentos importantes, es decir, cómo el proceso de regionalización se ha dado, visto desde la historia regional, se ha dado en la zona de la macrorregión del Caribe. A partir del siglo XVI se comenzó a diferenciar como un espacio macrorregional, es decir, ya la presencia europea y su contacto con las culturas preexistentes y esa relación que se está dando en ese espacio que hemos presentado en el mapa de la macrorregión, le está dando ya una identidad, una diferenciación, una singularidad, a diferencia de otras macrorregiones del planeta. Y sobre todo a partir del siglo XVIII se ve ya una definición de un complejo macrorregional compuesto por naciones diferentes o colonias de metrópolis diferentes que van conformando ya un complejo macrorregional. Y por último, a partir del siglo XIX, con la intensidad del desarrollo que está ocurriendo en ese siglo, con la aportación de las nuevas tecnologías, con la intensidad de la inmigración que está ocurriendo por el desarrollo sobre todo de la plantación en todas las áreas del Caribe, le da una dinámica social, cultural, tecnológica a la macrorregión muy diferente, que va a permitir ya en ese siglo una identidad como sociedad macrorregional. Es decir, ya nosotros podemos estar hablando a partir del siglo XIX de la sociedad caribeña en todo su espectro más amplio. Creo que esto es algo novedoso en los términos que estamos hablando en el día de hoy. Finalmente, nosotros consideramos entonces que con todos estos elementos, repito, sin profundizar en nada de lo que desde el punto de vista histórico ya conocemos y que nosotros como colectivo de investigadores del Caribe sabemos sobre nuestra historia, sí podemos tener a partir de todos esos elementos argumentos suficientes como para poder plantear una taxonomía para la macrorregión del Caribe. Y a eso estaremos refiriendo. Ya ustedes habían observado que el espacio es un espacio complejo, en tanto está conformado por no solo diferentes naciones, culturas, expresiones en general, simbologías, sino también por las características que tiene desde el punto de vista físico-geográfico, al cual ya nos hemos referido. Por lo tanto, ese espacio, a la hora de considerar cómo se está manifestando la cultura, la naturaleza, la visión más amplia desde lo multidimensional, lo político, la dinámica demográfica, en fin, todos los elementos que desde la visión de la geohistoria sobre todo nos está permitiendo identificar dentro de esa macrorregión submacrorregiones. ¿Y por qué establecer submacrorregiones en esta macrorregión? Obviamente por la complejidad. Es decir, si fuéramos a abordar la historia de la macrorregión en su conjunto, pues estaríamos a un nivel de análisis amplio, general, pero cuando ya entramos en un análisis más particularizado de algunos espacios, de algunos territorios, de algunas unidades territoriales dentro de esa macrorregión, no nos queda otra solución, otra vía que no sea establecer una segunda escala, que en este caso sería la submacrorregión. Y por eso estamos proponiéndole, y esto puede ser sujeto obviamente a criterios contrapuestos, pueden haber coincidencias o incluso pueden haber modificaciones, pero consideramos a partir de nuestra experiencia que pudiera ser una solución a abordajes futuros de la historia. Vean ustedes entonces en ese mapa que les estamos presentando
las submacroregiones que les estamos proponiendo dentro de la macroregión del Caribe. Empecemos entonces de este a oeste. Tenemos la submacroregión de las Antillas Menores. Después estaremos dando algunos elementos de cada una de ellas. Más hacia el oeste y limitando con ella, tenemos la submacroregión de lo que hemos considerado Suramérica caribeña. Es decir, es la porción, el segmento del área continental, del área de Suramérica, que da al Caribe, que da a las aguas del Caribe y que está dentro ya de ese espacio marítimo. Eso obviamente tiene un límite con la zona del Istmo, es decir, con la zona ya que hoy ocupa el país de Panamá. Entonces estaríamos un poco más hacia el oeste y limitando con esa submacroregión a la de Suramérica, la de Centroamérica caribeña. Esta submacroregión de Centroamérica caribeña abarcaría toda la zona de Centroamérica hasta la zona de Yucatán, de la península de Yucatán, del borde mismo de la península de Yucatán. Es un espacio bien identificado dentro de la macroregión y que también estaremos abordando sobre él. Luego, un poco todavía más hacia el oeste, tendríamos ya una submacroregión mucho más amplia, que es la que abarcaría toda la zona costera que baña el Golfo de México, que es la que le da nombre. Y ahí estaríamos en presencia de parte del territorio mexicano y de los Estados Unidos. Bordeando por la zona norte, estaríamos en presencia de una pequeña submacroregión, pero que por sus particularidades quisimos también identificarla, que es la submacroregión de la península de la Florida, la cual limita a su vez más hacia el este con la de Bahamas, que tiene sus propias características y su propia dinámica. Y nos va quedando en el centro la submacroregión de las Antillas Mayores, que es un poco más conocida y que, por supuesto, por su espacio geográfico, por sus proporciones en cuanto a islas mayores, resalta más en la visión cartográfica. Es decir, estamos en presencia entonces de 7 submacroregiones que hacia el interior de ella, ya a nivel de su escenario subnacional, puede ser, por supuesto, también escalado a estudios regionales de localidad histórica y así sucesivamente. En el caso de cada una de ellas, quisimos poner esta tabla porque ayudaría mucho, claro, si bien allí en el mapa lo vieron de manera general, aquí entonces estaríamos diciendo dentro de cada submacroregión qué naciones lo componen y qué límites relativos tiene. Yo no me voy a referir, en el caso de los límites relativos, la conferencia va a ser subida al sitio web del proyecto y por lo tanto las personas pueden ver los detalles. En el caso de las Antillas Menores, está integrada por las naciones de Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, otros territorios que son dependientes de Francia, Reino Unido y Países Bajos, que todavía no son independientes, que siguen bajo la tutela de estos países. Luego tenemos la submacroregión caribeña de Sudamérica, que es Colombia y Venezuela fundamentalmente, para luego ver que Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, mitad de la península de Yucatán y ya en el territorio mexicano conforman lo que ya habíamos dicho, la submacroregión de Centroamérica caribeña. De igual modo, ya habíamos apuntado que en el caso de la submacroregión del Golfo de México está integrada por los Estados Unidos y el Golfo de México, obviamente, por las vertientes que en este caso se inclinan hasta la costa y de ahí al Mar Caribe de estos dos territorios. En el caso de la submacroregión de la provincia de Florida, estaría compuesta nada más por el espacio de los Estados Unidos, de ese estado, y en el caso de Bahamas tendríamos a Bahamas propiamente e Islas Turcas y Caicos. Obviamente, como ya habíamos expresado, las mayores islas
identificada como Antillas Mayores, que conforman la última submacrorregión, está conformada por Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Isla Gran Caimán, y también en este caso lo quisimos poner Gran Caimán, pero que también hay que significar que es una dependencia de Gran Bretaña y que es una pequeña isla, pero que cae dentro del espacio caribeño de esta macrorregión. Como han podido observar, esta propuesta es una propuesta novedosa, también pudiera ser polémica. Hemos venido desde la concepción metodológica hasta una propuesta concreta y por lo tanto ponemos a juicio de los investigadores del Caribe y propiamente del proyecto sus opiniones, sus criterios al respecto. Incluso si quisieran hacer aportaciones, pues estaríamos con mucho gusto recibiendo esas propuestas. Nos parecía necesario en esta primera comparecencia, nosotros tenemos preparado otras conferencias y otros seminarios que vamos a estar impartiendo en lo sucesivo, pero queríamos que esta primera experiencia tuviera un carácter metodológico para poder entendernos, saber hablar un lenguaje lo más común posible, y por ello, pues con mucho gusto hemos querido compartir nuestras experiencias y esperamos que les sirva de mucho, y cuando no, al menos los inquiete a pensar que pueden haber otros enfoques, y es lo que estamos realizando. Nuestra formación, tanto la del colega que va a continuar esta conferencia, como la mía en particular, viene del mundo de las ciencias naturales y del mundo de las ciencias sociales. Es un híbrido, es una simbiosis que hemos podido establecer en nuestras vidas y que nos ha dado la posibilidad de ver la historia desde otra perspectiva. Obviamente, donde vamos desde el archivo, desde el documento, hasta el espacio geográfico donde se dieron los hechos. Interpretar y leer el espacio geográfico es otro documento más, es otro elemento más a interpretar. Nosotros nunca vamos a estar satisfechos con un documento solamente si no vemos el espacio donde ese hecho ocurrió, de manera que tiempo y espacio son los dos grandes guías que nos están acompañando a lo largo de nuestra labor como profesionales. Damos las gracias y la paciencia a ustedes por habernos escuchado y esperemos que en lo sucesivo podamos ver otras cuestiones que les van a clarificar aún mucho más nuestra propuesta. A continuación, yo les presento a la próxima conferencia. Tengo el gusto y el honor de presentar a un colega muy cercano con el cual hemos estado trabajando ya más de 40 años y que nos ha permitido pues avanzar en estos estudios de la geohistórica aplicada a cualquiera de los escenarios de los cuales hemos estado trabajando. Se trata de Pedro Luis Hernández Pérez. Él es profesor del Centro Provincial de Superación de la Cultura en la provincia de Pinar del Río, en Cuba, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba y de la Asociación de Comunicadores Sociales también de nuestro país. En ambos casos tenemos los emails para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Se trata del Máster en Ciencia Pedro Luis Hernández Pérez, que estará presentando la pertinencia del enfoque geohistórico en el estudio de la macrorregión del Caribe, que ya es un poquito más hacia las experiencias nuestras aplicadas a los espacios que hemos estado abordando. Ya, reitero mis gracias y doy la bienvenida a Pedro Luis Hernández Pérez. Saludos a todos. A partir de la conferencia que nos impartiera el doctor José Ramírez Pérez sobre la clasificación geohistórica de la macrorregión del Caribe, y agradeciendo la presentación que hizo de mi persona, pues hoy me corresponde hacer la pertinencia del enfoque geohistórico en el estudio de dicha macrorregión. Para ello, hemos tenido en cuenta un conjunto de elementos geohistóricos en el estudio de dicho lugar desde las escalas taxonómicas. Hay un pensamiento dado por José Luis Orella, el cual recoge que la geohistoria es la ciencia de las sociedades históricas organizadas sobre el espacio natural. A partir de esta idea,
Fernando Braudel en los años 60 analizaba que la geohistoria es una verdadera geografía humana en retrospectiva y tiene como objeto el que los geógrafos tengan más en cuenta el tiempo y que los historiadores penetren más o se inspiren en el espacio, por la relación que se establece entre el tiempo y el espacio. A partir de ahí ha venido evolucionando esta ciencia y estos pensamientos e incorporando un conjunto de ciencias auxiliares de la historia que complejizan los estudios que se han realizado en los diferentes momentos históricos y logra mayores y mejores resultados dentro de su gestión como investigación. A lo largo de la historia, el Caribe ha sido abordado de diferentes pautas, desde el pequeño Caribe, que recoge aquel elemento de la economía de plantación, el Gran Caribe, que se sustenta en lo geopolítico y lo geoeconómico, y un Caribe que tiene que ver con la famosa cuenca hidrográfica que representa ese mar interior, al cual Braudel en los años 60 se dedicó a estudiar el Mediterráneo europeo, y en los años 90 y el 2000, pues en la región del Caribe, el profesor Arturo Soregui de Mare pues clasifica como el Mediterráneo americano. Y estas características y estos abordajes tienen diferentes matices, como hemos visto en las presentaciones que hemos hecho. A partir de aquí, entonces, nace una región cultural que su abordaje ha sido en función de ese origen común y que ha traído consigo regularidades que permiten traer a ese super Gran Caribe que recoge la presencia de la mezcla entre los aborígenes, los afrocubanos, o los afrocaribeños y los diferentes países que han conquistado o colonizado estos espacios a lo largo de la historia. Y a su vez esto ha generado, por supuesto, un abordaje de las descendencias, la familia, la conformación de la familia, incluso los estudios genéticos que se están haciendo en estos momentos en el Caribe para abordar la historia desde estos aspectos. Por supuesto que todo esto beneficia a el Caribe, pero la geohistoria nos permite recoger todos estos elementos y mucho más. Por eso es que como herramienta de trabajo de la historia, pues se convierte en una ciencia auxiliar muy importante para lograr resultados mayores. Partiendo de la base de que el Caribe está compuesto por un grupo de archipiélagos, islas y cayos, y además incorpora a aquellos países del continente, tanto de Sudamérica como Centroamérica o Norteamérica, con costa hacia estas aguas, pues podemos tomar un concepto de macroregión del Caribe, como ya abordaba el doctor Jorge Frei Ramírez Pérez. Es importante a la hora de realizar en esos estudios hidrográficos que se hacían anteriormente, las corrientes del mar, las cuales, por supuesto, han influenciado no solamente en las migraciones, sino también en la explotación económica de ese mar que rodea a cada una de las islas, porque la mayor cantidad de población de todo este espacio vive precisamente en los alrededores de estos mares, de este mar Caribe y de la cuenca del Golfo de México. El Caribe es un gran espacio de 2.754 millones de kilómetros cuadrados y hoy cuenta solamente lo que se llama la zona de las Antillas, pues con unos 20 millones de habitantes. Sin embargo, si le sumamos toda la población que le rodea en esos países que tienen costas a este mar, pues tendríamos desde el punto de vista económico la posibilidad de llegarle a unos 400 millones de habitantes, lo cual crea una macroregión interesante desde el punto de vista del desarrollo económico, incluso de los intercambios culturales, sociales, etc. Uno de los elementos que nos permite poder saber la importancia que ha tenido las corrientes
del Caribe ha sido, por ejemplo, la diferencia que existe entre los grupos preagroalfareros que ocuparon la región occidental de Pinar del Río y los grupos agroalfareros que ocuparon la Antilla hasta el oriente de Vuelta Abajo de Cuba, y después se fueron moviendo hasta llegar a la región de Vuelta Abajo. Y cómo no había un entendimiento desde el punto de vista lingüístico entre ambos grupos, con una diferencia de casi 1000 años entre unos y otros, de llegada a estas tierras. Y esto marca una diferencia muy notable. Este tipo de relación con el continente también lo vamos a ver desde la zona de Punta León, en la región de Nicaragua, a través de la dorsal de las Caimanes, que permitía llegar hasta Jamaica y de Jamaica a diferentes islas de las Antillas, pero también desde la parte de las Bahamas, cuando era un gran continente. De ahí que de los hallazgos arqueológicos que se han hecho en la región oriental de Cuba, existan grupos humanos que llegaron hace aproximadamente 6.000 millones de años, que se diferencian del resto de estas migraciones del sur hacia el norte. Una de las características que diferenciaba a estos grupos preagroalfareros que ocuparon el extremo occidental de Cuba, precisamente su menaje. Ese menaje está producido por instrumentos y artefactos que tenían una gran relación con la naturaleza y utilizaban los recursos que le daba la naturaleza para crearlo, como estos que estamos viendo en esta ocasión. Por supuesto, la comunidad primitiva tenía un ritmo de vida, un tempo que fue totalmente invadido, fue cambiado por la conquista de los diferentes países que colonizaron estas islas. Y el cambio de ese ritmo de vida, de los maltratos, de las guerras de rapiñas que se establecieron en el Caribe por la conquista de los territorios que eran antes de los aborígenes y ahora van a ser ocupados por los diferentes conquistadores de los diferentes países que llegaron a estas islas, trajo consigo el exterminio de una buena parte de esta población. Por lo tanto, a partir de su uso inicial para los lavaderos de oro y la producción de alimentos, ahora, pasado menos de un siglo, pues se ven obligados a comenzar a exportar o importar negros esclavos de la zona de África hacia el Caribe y el resto de los países americanos. Y esto va a ser el componente que va a, digamos que casi complementar lo que en el tiempo después se llamaría lo caribeño, es decir, la relación establecida entre los aborígenes y los negros con, en el caso, por ejemplo, de Cuba, con los españoles, pero también con la llegada posterior de los chinos e incluso de emigrantes pobres de Europa que eran traídos para ocupar espacios que no estaban habitados y que se fueron mezclando con los grupos originarios y con la llegada de los negros y los chinos a esta región. Y esta mezcla, a la cual Fernando Ortiz ha llamado el gran ajiaco criollo, pues es lo que caracteriza al caribeño como tal. Lo que puede ser en un momento determinado un problema, a su vez un beneficio. Es decir, todo este proceso que ocurrió de conquista, colonización, de migración, de negros, de chinos, de otros grupos sociales del mundo, ha traído consigo esa formación de lo caribeño, que ha traído, como según ha dicho García Márquez, que dentro de una identidad y una unidad existe una gran diversidad. Y esto es lo que caracteriza hoy al Caribe. A partir de esto, pues la geohistoria comienza a tener un valor fundamental, porque, por supuesto, el uso de las diferentes ciencias auxiliares de la historia trae como consecuencia caracterizar un lugar y clasificarla, que es lo que hizo el doctor José Ramírez en la anterior conferencia. ¿Por qué? Porque esta clasificación de regionalización de la macrorregión del Caribe nos permite desde la ciencia poder validar los resultados que se van obteniendo de los resultados de la geohistoria. Y la geohistoria se convierte entonces en una herramienta perfecta para entender mejor los valores, la formación, el desarrollo, la evolución de lo caribeño. Utilizando una herramienta que se utiliza mucho en la economía, que es este PESTEL,
pues sencillamente lo llevamos al marco histórico y un poco que podemos entender lo anteriormente dicho. Quiere decir que a partir del análisis de la macrorregión desde lo multinacional se puede incorporar diferentes tipos de ciencias auxiliares que permiten introducirlas. Y estas ciencias auxiliares, cuando usted las va delimitando en estas tablas que hemos presentado, pues permite ver cómo abordar la historia de los diferentes ángulos de la política, de la economía, de lo social, del desarrollo científico y las tecnologías y la evolución de la ciencia, por supuesto, de lo ecológico y, por supuesto, desde el marco legal que se ha ido creando en los diferentes momentos históricos que nos ha tocado vivir. La práctica de la geohistoria es el elemento clave de lo que estamos tratando de validar en estos momentos a partir de esa clasificación dada y vamos a encontrar cómo la geohistoria se auxilia en diversas ciencias. Nosotros aquí hemos hecho una simple selección de algunas de las ciencias que consideramos importantes para abordar estos temas que va a tener, por supuesto, un marcado visión a lo largo de los principios básicos que hemos identificado para poder enfocar los estudios geohistóricos dentro de una retrospectiva que va desde los estudios de campo hacia la búsqueda de la documentación que la puede validar y desde la documentación existente para validarlo a través de los resultados del campo. Por eso es que hemos llegado a estas 4 conclusiones que son quizás a lo mejor verdades de perogrullo, pero que si usted no la tiene en cuenta a la hora de enfrentarse al trabajo del campo y del archivo, pues no entenderá muy bien de qué van los temas de la geohistoria y la multidisciplinaridad que esto da. Por eso es que todo hecho histórico ocurre en un espacio determinado y cada hecho histórico deja una huella física en el medio, lo cual es importante a la hora de poder interpretar los elementos, pero como es necesario entender el medio, es necesario conocer la historia del medio, es decir, es importante entender las características del medio con todas las leyes que lo rigen para poder entender la huella que ha dejado el hombre, por qué está, en qué condiciones, en qué situación y qué es lo que generó en diferentes momentos. Y esto lo vamos a ver después en los estudios geohistóricos que se han hecho para poder llegar a las caracterizaciones de lo que se llama lo caribeño. Y por supuesto que cada huella antrópica tiene una historia, por lo tanto cualquier elemento que encontremos en el medio natural podemos hacer una historia a partir de esa huella propiamente dicha. Y para concluir esta conferencia, yo me voy a detener un poquito en algunos de los elementos que tenemos en cuenta a la hora de analizar lo caribeño, desde lo general a lo particular, como es el caso de que, por supuesto, este es un territorio compuesto por territorios insulares y rodeados totalmente de agua. Esas ínsulas rodeadas de agua, pues ha traído como consecuencia toda una forma de proyectarse los seres humanos, porque hay una relación directa entre el hombre y el paisaje donde vive. Y por supuesto que no es lo mismo vivir dentro de un bosque o a una altura de 3.000 metros de altura dentro de una montaña en medio de un continente que vivir pegado a la costa. Vivir en un lugar que apenas usted se puede mover en un rango de 20 kilómetros y está en una zona costera. Esto da otra forma de ver la vida, de desarrollarse, de depender incluso de ese mar para poder resolver muchos de los problemas, tanto migratorios como alimenticios, etc. El problema de la presencia de que la mayoría de las islas del Caribe no son islas, son archipiélagos. Pequeños archipiélagos o grandes archipiélagos, como es el caso de Cuba, que es un gran archipiélago, con más de 6.000 islas, cayos, islotes. Pero también esto ocurre con islas como Santo Domingo, como República Dominicana, como Haití, como la zona de Puerto Rico, como muchas de las islas del arco de las Antillas Menores, e incluso de la península de Yucatán, que tiene asociado un conjunto de islas a su alrededor. Es decir, que a partir del estudio del centro del país con lo que le rodea es que podemos llegar a análisis más profundos desde el punto de vista de la geohistoria. Y esto tiene mucho que ver con la geopolítica, porque
ha tratado o se ha intentado tratar de separar los países principales de sus propias islas, de sus propios territorios, por los conquistadores o por los países que han colonizado estos espacios. Somos un pueblo mestizo, eso ya lo hemos dicho, tenemos una característica, somos caribeños, y esa característica de caribeños pues nos caracteriza. Somos personas que nos gustan los colores, somos desenfadados, tenemos una alimentación muy típica, nos diferenciamos del resto del mundo en muchos aspectos, en nuestros bailes, en nuestra forma de cantar, en nuestra forma de mover el cuerpo, etc. Todo esto completa, generaliza, por supuesto, los elementos esenciales que forman los caribeños y que tienen que ver con estas características que tienen que ver dentro de la geografía con la macrorregión. Y por supuesto la plantación. La plantación ha jugado un papel esencial en el Caribe, tanto la azucarera como la cafetalera como el tabaco. Y además los alimentos de subsistencia que también son plantados en los diferentes espacios que son productivos. Y todo esto tiene que ver mucho con el desarrollo de cada uno de estos territorios, con el paisaje que tiene un gran uso, por ejemplo, en el caso del turismo, pero también desde el punto de vista de la psiquis de las personas que habitan estos espacios. Y finalmente, la relación que se estableció a lo largo de la historia entre los habitantes del Caribe con sus colonizadores o con los países que intentaron invadirlos en diferentes momentos de la historia, trajo consigo un enriquecimiento y un cambio en los paradigmas de, digamos, por ejemplo, en la arquitectura, en algunas comidas, incluso en la variación del lenguaje. Se han introducido muchas de esta riqueza de otros idiomas dentro de los idiomas nativos de estas tierras del Caribe, y todo esto ha creado toda esa argamasa que ha permitido que los caribeños sobrevivan sobre cualquier intento de colonizar un espacio. Nunca el Caribe ha rechazado, desde el punto de vista de su conformación y de su formación, los aportes de otros países. Lo que sí ha luchado a brazo partido y ha permanecido fiel a las características que le rodean, a su formación, y esto permite que a través de la geohistoria seamos capaces de hacer un estudio que valide tanto la clasificación que el doctor José Frei Ramírez hizo en la anterior conferencia, y llegar a conceptos, a criterios y a resultados más acabados que nos permitan entendernos mejor para con nosotros mismos y con el mundo. En fin, estos son los objetivos que nos hemos trazado a lo largo de este trabajo. Le damos las gracias por su atención. Espero que esta conferencia le haya sido útil y podamos en un futuro poder intercambiar a partir de conferencias que podamos hacer en vivo para poder ir llenando los vacíos que nos puedan quedar a la hora de abordar estas metodologías de trabajo, y que nuestros diseños les sirvan a ustedes para poder avanzar en sus investigaciones. Muchas gracias.